Díaz Hankook, mucho más. Presenta Combinación Clave. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya aquí en el estudio con nuestro primer invitado. Él es Axel Kaiser, conocido columnista. Tú eres abogado, sí, además de filósofo. Sí, soy abogado. ¿Esa parte de abogado la usaste alguna vez o no? Poco, porque me retiré al año de haber ejercido la profesión. Decidí que había cosas mejores que hacer con la vida. Eso es verdad. Bueno, pero queremos tocar con Axel un punto especial que él plasma en un libro, que es su último libro, que es un libro bien interesante que se llama El Papa y el Capitalismo. Así es. Y básicamente yo supongo, yo he leído ya parte del libro, que, bueno, si hay un libro que tiene ese título, El Papa y el Capitalismo, es porque A, o el Papa es alguien que lo ha promovido, o B, el Papa es alguien que lo ha criticado. Y en el caso de este Papa, por lo menos en términos de discursos, ha sido bastante más crítico que favorecedor de lo que se llama la economía libre de mercado, digamos. A ver, ¿por qué decidiste, primero que nada, escribir un libro que mezcla religión, posiciones jerárquicas con un sistema económico? Mira, yo hace mucho tiempo estoy metido en un circuito de, si tú quieres decirlo, pensadores, economistas, intelectuales liberales, que es mundial, ¿eh? Y viajo mucho, y hace tiempo se viene discutiendo sobre el Papa Francisco. Y muchos son católicos y muy incómodos con las cosas que dice el Papa Francisco, que el dinero es el estiércol del diablo, que el capitalismo genera gente desechable, que promueve las guerras, en fin, todas esas cosas. Y nadie había escrito, por lo menos en el mundo en español, porque en Estados Unidos sí se han publicado cosas, un análisis, a ver, confrontando lo que el Papa dice con la realidad empírica, porque es un poco lo que hago yo. Y dije, ya, yo voy a hacer esa cuestión. Y tenía incluso hablado con mis editores en España, estaban interesados en esto, y dije, ya, ¿por qué no? Y resulta que me entero que viene a Chile, entonces digo, bueno, es el momento ideal para hacerlo. Y por eso lo escribí ahora, lo pensaba escribir tal vez este año, el 2018, pero como supe que venía a Chile a principios del 2018, ya me lancé para hacer el 2017, tenerlo listo cuando él venga. Y precisamente el objetivo es contrastar críticamente lo que dice el Papa, que es mucho más duro con el sistema de economía de mercado que sus predecesores, con la evidencia empírica. Si yo no hago otra cosa, no me meto en temas ahí que no domine demasiado. A ver, ahí hay un salto, creo yo, que es bien interesante, porque el Papa tiene en algunos de los temas más importantes que le ha tocado abordar, particularmente el tema del sistema económico siempre se ha abordado por parte del papado en distintas circunstancias. Y, por ejemplo, problemas internos de la Iglesia. Este Papa tiene una característica que es bastante interesante, a diferencia, por ejemplo, de algunos más antiguos. Sus discursos son tremendamente apuntadores a un problema. Incluso lo refiere con nombres y apellidos. El abuso sexual de los miembros del clero a niños, etcétera, o a personas alrededor del mundo es intolerable. Tolerancia cero para ello. En fin. El caso de la crítica al sistema capitalista es durísima. Sí. Lo que tú dices, el estiércol del diablo, qué sé yo, el capitalismo, etcétera. Pero en la práctica, cuando el discurso se traslada a ver cómo nos comportamos, qué cosas hago para que cambie efectivamente las cosas desde mi posición de poder, prácticamente no se hace nada, en ninguno de los dos casos. Sí, es una crítica que se le hace al Papa, especialmente en materia de abusos sexuales. Sí. De hecho, se suele decir que Benedicto XVI fue mucho más duro y mucho más de perseguir la cuestión dentro para sacar, digamos, la mugre que está bajo la alfombra. Bueno, él es el que termina con Maciel, digamos. Claro, él termina con Maciel, hay un caso emblemático. Y en el caso de Francisco, como existe esa sensación de que habla mucho, pero hace poco. No tengo yo muchos antecedentes de lo que ha hecho en esa materia. Yo pongo paralelo nada más para decir que en el caso de... yo veía tu libro, la primera parte que yo leí,
Y hay mucha referencia a sus discursos, pero, Sí. por ejemplo, ¿cambió algo dentro de sus relaciones en términos de el Banco Vaticano y sus inversiones? ¿Hizo algún tipo de no sé, alguna conducta específica en términos de tratar de afectar la forma en que está organizado su Estado? Que también, No, a mí me parece que no. Tampoco, Es decir, ¿no? yo lo analizo como intelectual público, básicamente, como bajo la tesis de que su discurso influye Sí, claro. y que sus ideas son importantes. Y por eso hago el ejercicio. A ver, usted dice esto, ¿será verdad o no será verdad? Pero si uno se va a analizar cómo se administra el Vaticano, se maneja, al final el Vaticano es un Estado, es una organización de poder, tiene que aplicar el principio de realidad, no puede ser muy idealista ni muy ingenuo. O sea, por ejemplo, otro ejemplo más, cuando habla de los refugiados en Europa, que ha generado un gran debate todo ese tema, él dice, bueno, que vengan todos nomás, pero en el Vaticano no tienen ningún refugiado. Entonces, está bien, que vengan a Europa, pero en el Vaticano estamos nosotros, ¿no? Entonces, son cosas que él no puede simplemente cambiar tan fácil, yo creo, ni aunque quisiera. ¿Cuáles son las cosas, en especial, las principales cosas que tú sientes que en tu libro, tu plasma, que hacen chocar esta visión argumental del Papa con la realidad que tú llamas? Bueno, por ejemplo, él sostiene que el gran problema de América Latina, que genera el atraso, la pobreza y la gente que se va y la delincuencia, es el liberalismo económico. Lo dice con esas palabras. Pero si tú tomas un ranking de libertad económica en el mundo, esos que se hacen en el Fraser, lo hacen con el Wall Street Journal, Heritage, cualquiera de ellos, te das cuenta que en nuestros países, Chile es una excepción dentro de esto, pero en general están en los últimos lugares del ranking. Argentina, entre los últimos del mundo, digamos. Entonces, ahí se cae después cuando él dice que el capitalismo, el sistema de producción industrial genera pobres y que los pobres nunca salen adelante. Eso no es verdad. Si tú ves las estadísticas de crecimiento económico en China, en el mundo, yo tengo ahí tomado de Deepak Lal, que es un profesor de UCLA, donde él tiene todas las estadísticas del año 1000 y antes, incluso hasta ahora. Y la superación de la pobreza en el mundo en general ha sido brutal. O sea, no es que se haya resuelto el tema, pero ha subido mucho. Y él no reconoce eso. Juan Pablo II sí lo reconocía, por ejemplo. Juan Pablo II, Centésimo Annus, claramente dice: el capitalismo es el sistema que los países en desarrollo tienen que adoptar para salir adelante. Obviamente, un fundamento ético, regulado, todas esas cosas. Pero Francisco no hace esa distinción. Después, cuando él dice que el capitalismo promueve las guerras, el The Economist tiene un artículo donde compara ese discurso de Francisco como con la lógica de Lenin. Lo hace el Economist, ¿no? Entonces, todas esas cosas, la idea de que los países ricos explotan a los países pobres y abusan de ellos, y por eso un poco los pobres son pobres, un poco la teoría esta de la dependencia que existía hace mucho tiempo atrás. Esas cosas no son efectivas y el Papa de alguna manera mantiene ese discurso en el tiempo. Independiente que reconoce ciertos avances de progreso técnico, no lo atribuye al sistema de innovación que permite la economía de mercado o social de mercado, si tú quieres. Yo no digo que él sea un Papa socialista, de hecho yo refuto la tesis de que él sea derechamente socialista, que es lo que dice mucho. Yo no creo eso. Yo creo que él es peronista. Esa es la ideología que lo influyó muchísimo en su país natal, Argentina, aparte de ser un heredero de la teología del pueblo, que es una visión del mundo derivada de la teología de la liberación que le siento teología populista, divide entre los abusadores y los abusados, el pueblo, la gente pobre, los abusadores son los poderosos o los ricos, y hay injusticias estructurales en el sistema, y en un sistema de mercado esas injusticias tal vez son peores que en cualquier otro sistema. Entonces, él reivindica, ¿no?, los movimientos populares, la cosa del pueblo, y además esa teología del pueblo tiende a santificar la pobreza, que es otra cosa bien interesante en este asunto. O sea, tiende a haber un conjunto de virtudes que solo se pueden dar si tú vives en pobreza, y de dignidades que se dan si tú eres pobre, no se dan si tú ya eres rico. Entonces, todas esas cosas le influyen en el discurso. Ahora, convengamos por lo menos en un par de cosas. La creación de pobreza, yo no voy a ser tan taxativo como para decir que es una construcción del sistema capitalista, pero no cabe la menor duda de que no está el sistema capitalista diseñado para eliminarla. El sistema capitalista está diseñado para generar riqueza. Sí. Y la riqueza se distribuye. Y esa distribución, cuando tú quieres maximizar tus utilidades y tienes una serie de circunstancias para ello, bueno, genera determinadas variables que las puedes ver en cualquier parte. No es necesario hacer grandes estudios al respecto. Pero lo que ocurre, Fernando, es que la pobreza es la condición natural del ser humano, no es que se genere. La pobreza es la realidad. Si nosotros vamos a poco antes de la Revolución Industrial, el año 1700, por ejemplo,
tú tenías el 99.9% o en el 1500 de la población mundial viviendo bajo lo que hoy consideraríamos la línea de pobreza, incluso los europeos. Noruega tenía el ingreso similar al de Bangladesh y más bajo incluso en 1850, que no es mucho tiempo atrás. Y hoy no hay pobreza en Noruega. O sea, no hay pobreza en Suiza, no hay pobreza en Dinamarca. En todos esos países ya se desarrollaron, no hay pobreza. Ahora, en parte, hay factores redistributivos, por supuesto, pero esa redistribución tiene que hacerse a partir de riqueza que se creó en el sistema de mercado. Entonces, lo que termina resolviéndote y reduciendo la pobreza radicalmente en China, por ejemplo, que hasta, fíjate que los chinos que se suben hace poquito al sistema capitalista, tenían a mediados del siglo XX ingresos parecidos a los que tenían los europeos en el año 1700, en promedio. O sea, y se empiezan a subir y salen 500, 600 millones de personas de la pobreza en un par de décadas. Y por supuesto todavía queda mucha que tiene que salir adelante. Entonces, eso lo permite este sistema. Ahora, en el caso chileno, tenemos los famosos estudios que dicen que 2/3 de la superación de la pobreza es el crecimiento económico, 1/3 de la redistribución, la política social. Por supuesto, yo no estoy hablando en contra de la política social, pero lo que estoy diciendo es que esa tiene que financiarse de alguna manera. Pero el Papa tampoco hace eso, tampoco hace esa diferencia, tampoco explica, bueno, aquí hay un crecimiento económico que ayuda mucho y por otro lado es el que financia la redistribución. Y tampoco dice algo que es importante, que muchas veces el mismo Estado, en el caso argentino es claro, que es gigante, que interviene, que redistribuye de manera corrupta, que es capturado por grupos de interés, que tiene proteccionismo comercial, impuestos atroces o inflación que no controla por el exceso de gasto, etcétera, es el que mantiene a la gente en la pobreza. Y eso él no lo dice. Entonces, hay ahí una especie de sesgo en ese sentido. Ya, yo te compro la parte, sobre todo lo que podríamos denominar cómo vamos por casa, digamos, porque el papado es además de una institución religiosa, es una máquina poderosa de producir riqueza. Claro, distribuir riqueza y de asignar una serie de recursos. Pero no cabe la menor duda de que en el sistema capitalista, creo yo, en el sistema capitalista hay un germen que lo que hace es que, a ver, te lo pongo de la siguiente manera, genera de alguna manera signos de indolencia, llamémoslo así. Genera signos de indolencia, signos de que no te preocupe demasiado lo que hace el otro si es que la producción tuya va arriba. Es irrelevante eso. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de lo que estamos viendo hoy día, incluso no solamente en Chile, en otras partes del mundo. Las desigualdades y eso tú lo puedes ver en términos de la historia, tú que has leído mucha historia, en términos de la historia, llega un momento dado en que la cosa eclosiona, no da para que la gente se siga mirando en términos tan polares mucho más. Y tú arriesgas el pacto social y arriesgas que esta cosa se busque por otro lado, o salgan los populistas, como tú llamas, o salgan las necesidades de, expandirse, anexarse, y se generan o guerras civiles o situaciones de ruptura. Para que se llegue a ese punto, alguien tiene que haber creído que no importaba crecer ad eternum mientras las otras personas estuvieran pasándolo mal. Es que yo creo que el desarrollo económico, es lo que muestro en el libro, termina por elevar a las grandes masas y sacarlas de la pobreza. De hecho, insisto, tú ya tienes los países de Occidente desarrollados, como Japón, países así, Corea del Sur, ya no hay pobreza, no existe. O sea, nadie se está muriendo de hambre prácticamente. Así es. Que era la regla general antes. O sea, si tú lees este libro de Harari, está tan famoso, los modelos, y todo te muestra todas las estadísticas de cómo moríamos como las moscas hace 300 años atrás, 20-30% de la población de algún país como Inglaterra, incluso un poco antes que eso, sin ningún problema. Hoy día eso no existe. Ahora, el capitalismo, lo que sí es cierto que al introducirse el sistema de progreso, empiezan a generarse desigualdades. Esto lo dice Angus Deaton, esto es una realidad. Y eso genera tensiones. Ahora, si tú no tienes progreso, también tienes tensiones. O sea, tienes tensiones de otro tipo, pero igual las tienes. Sin embargo, va resolviendo en la medida en que la innovación va creciendo y va aumentando el problema de la desigualdad en términos absolutos. Por ejemplo, en términos de que los primeros que acceden a los antibióticos y la mayoría no accede, después todos acceden. Primero hay algunos pocos que acceden al celular, después todo el mundo tiene celular. Lo que dice Deaton en términos de innovación, él dice que no es precisamente un economista ultra libre mercado, pero él dice, no vale la pena que frenemos, ¿no es cierto?, para que unos pocos
tengan acceso primero y haya desigualdad, frenemos el progreso porque con eso vamos a condenar a todo el mundo a no progresar. Entonces necesitamos este grupo de gente que primero tiene el poder adquisitivo para acceder a estas cosas, a los celulares, a los computadores, lo mismo a las innovaciones médicas, para que haya un mercado y después esto se masifique, que es lo que ha venido pasando en Occidente. O sea, hoy día la calidad de vida tuya, mía, no es muy distinta que la de Bill Gates, digamos, en términos de lo que podemos acceder desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la tecnología, de la alimentación, de la vivienda, de la ropa. Bueno, la vivienda probablemente sí es distinta, pero de la ropa. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de cosas hay que irlas reconociendo y a mí me parece que, y muestro los gráficos y los datos, Javier Sala y Martín ha hecho los estudios, el tema de la desigualdad de famosa tesis de Piketty, él desarmó toda esa tesis. En realidad la desigualdad en el último 100, 150 años no ha aumentado en los países desarrollados. No ha aumentado. Al principio aumentó, después volvió a bajar, después aumentó, después volvió a bajar. Entonces, ¿por qué? Porque se produce un proceso de enriquecimiento, si tú tomas Francia, tomas Estados Unidos, que es transversal. En las últimas décadas ha ido pasando que dentro de esos países, no a nivel global, a nivel agregado global ha ido cayendo, pero dentro de esos países ha habido incrementos de desigualdad, incluido Estados Unidos, por ejemplo. Y una de las grandes cosas que se dice es que en Estados Unidos los ingresos medios están estancados hace 20 años y por alguna razón salió Donald Trump. Entonces, esa frustración se traduce, como dices tú, en que se pueden elegir populistas. Ahora, ¿por qué se produce eso? Y ahí abre toda una nueva discusión. Pues hay algunos que dicen que las nuevas tecnologías, otros dicen no, porque el Estado benefactor ha crecido demasiado, ha entorpecido la inversión, ha impedido que la gente salga adelante, la política monetaria, el mundo financiero está emitiendo demasiado y por lo tanto está capturando riqueza que producen las clases medias y transfiriéndola para arriba, con reglas que no necesariamente son de mercado. Entonces hay un debate ahí que es gigante. Pero estamos conversando con Axel Kaiser. Axel, pero hay ciertas cosas que yo creo que a estas alturas del partido, si bien son discutibles, uno le parecería que se debiera llegar a algún tipo de mínimo consenso. No cabe la menor duda que hay variantes dentro del sistema capitalista que son súper útiles para que tú consigas cosas. El crédito, por ejemplo. El que a ti te den crédito para comprar tu celular, es la misma cosa que tú decías, ¿ok? El problema es que cuando el crédito pasa a ser la herramienta por la cual tú generas tu riqueza, bueno, lo que tú tienes básicamente en una relación donde tienes salarios bajos y crédito disponible, tienes unas cantidades de endeudamiento que no los puedes pagar, que se te genera una bola y eso es parte del sistema. El sistema está diseñado así. El sistema está diseñado así, pero te quiero decir que yo te encuentro toda la razón en ese punto. Yo escribí un libro sobre la crisis financiera que se publicó en España, en Estados Unidos, en varias partes, y una de las críticas que hago es precisamente a cómo se ha diseñado el sistema monetario y financiero crediticio. Ahí salió hace poco un libro de dos economistas en España, un economista alemán y otro, que hablan de que ese sistema, en base a la deuda, es un sistema que termina transfiriendo montones de riqueza de las clases medias, de clases populares, incluso de las clases medias acomodadas, hacia una pequeña élite. Pero es un sistema que ha sido no producto del mercado. El mercado, en teoría, lo que tendría era lo que tenía antes, que era competencia de moneda o una moneda patronoro o una cosa así, donde el crédito está muy limitado por la cantidad de respaldo físico que tú puedes tener para lo que tú emites. Hoy día lo que estamos viendo es un sistema desconectado de cualquier anclaje de patrón oro, manejado por bancos centrales, que son creados por los estados, que son los que determinan la cantidad de dinero que hay en el sistema, y en la banca, que funciona con lo que llaman la reserva fraccional, que en el fondo tienen un 10% de lo que prestan, un apalancamiento de 1 a 10, por cada peso que prestan tienen un centavo de respaldo. Entonces, ese que es un tema un poco complejo y técnico, pero ese sistema yo estoy totalmente de acuerdo. Yo veo con alarma como yo tengo un capítulo que habla de los consumidores, porque al final Estados Unidos era un país que ahorraba y que tenía superávit comercial hasta la década de los 70, cuando Nixon se deshace el padrón oro para poder seguir financiando el gasto por la vía de la devaluación del dólar, ¿verdad? Empieza en los incrementos de endeudamiento crónico en Estados Unidos. La devaluación del dólar ha perdido un 85%, 80% de su valor hasta el día de hoy. Comparado con esa época, y había sido una moneda muy estable durante 100 años, con periodos, pero en general. Entonces, en eso yo te encuentro toda la razón. Y en Chile yo creo que tenemos también ese problema, que es un problema global. Acá estamos con niveles de endeudamiento que están creciendo, y me parece que eso... Pero ya yo te discuto que es un problema de mercado libre. Yo creo que hay un problema de que se sacó al mercado de la emisión de moneda. Ahora está volviendo con las criptomonedas, tal vez, no sé, pero... Sí, puede ser. Y eso las criptomonedas y el blockchain y todo ese tipo de cosas, lo que puede hacer es más bien generar
que una situación donde todos estemos mirando lo que está pasando y no ocurra lo que ocurre, que tú no tienes idea de lo que está pasando. Claro, Ahora, no tienes idea. Ahora, pero yo creo que ahí ese diseño es 100% emanado de la lógica de la maximización de utilidades para tu accionista, que es el mantra número uno del capitalismo. Yo estoy de acuerdo. La maximización de utilidades, a ver, es que es un tema súper profundo. No sé, Max Weber en la ética protestante del espíritu del capitalismo lo que te dice es, mire, el capitalismo surge de una pasión por el trabajo, de creer que si te va bien en el trabajo tú eres un elegido por Dios, porque los protestantes, los calvinistas creen que estás condenado, es la única forma de saber si Dios te eligió, es trabajando. Exacto. Y al mismo tiempo te prohíbe... recibiendo frutos del trabajo. Frutos del trabajo. Todos trabajan, pero no todos se benefician. Claro, no todos se benefician. Si a ti te va bien trabajando, una señal de que eres santificado. Bueno, es el determinismo protestante. Exacto. Y no puedes gastarte la plata. O sea, tú no puedes ser una persona que se lo gasta en lujo y cuestión. El protestante es muy austero, muy de perfil bajo, de frugal. No puede acumular la riqueza y traspasarla de una generación a otra, pero no puede gastárselo. Entonces, y Weber dice una cosa que el ideal del protestante, el capitalista, es el de Benjamin Franklin, que es el del sujeto digno de crédito y honesto. Y por lo tanto no es esa cosa de la codicia, y además tiene que preocuparse del prójimo. Los americanos tienen mucho la cultura de la filantropía. Tiene que preocuparse del prójimo. Andrew Carnegie, que parte con todo ese cuento, ¿te fijas? No es la perversión que vemos hoy de que es la maximización de utilidades por la maximización de utilidades nada más, el homus economicus, ¿ya? Que es algo que James Buchanan también critica mucho. Entonces, esto no es el ideal del liberal clásico, no es esto. Y yo en eso te encuentro toda la razón y yo lo suscribo y lo comparto. Sin embargo, creo que el sistema financiero mundial, que es uno de los más regulados, es lo más regulado que hay, no hay nada más regulado, más intervenido que eso, a mi juicio se escapó de la regla del mercado porque grupos de interés han logrado meter regulaciones y han logrado crear entidades y participar en entidades, como los bancos centrales y otros, que los terminan beneficiando. Entonces, pero espérate, Axel, porque a ver, hay una distorsión ahí. Fíjate que los bancos privados, olvídate de los bancos centrales, ¿okay? Ya hablamos de los bancos centrales, pero los bancos privados crean dinero. Sí, pues. Al prestarte plata crean dinero, no tienen el dinero. Sí, pero porque la ley se lo permite. Obvio, pero bueno, porque la ley fue generada por personas que tenían intereses en que eso pasara. Claro que sí. Por eso te digo que es un diseño. Pero si es que todos mañana fuéramos a cualquier banco y pidiéramos nuestro dinero de vuelta, quiebra el banco, porque no tiene el dinero. No, y la única forma de entender eso es que el banco crea dinero, crea más dinero del que puede respaldar, porque, entre otras cosas, importa más que tú tengas el dinero colocado en una deuda que te deban a que tú calces lo que tienes con lo que puedes prestar. Es que el dinero es deuda hoy día. Hoy día tú vas, tú depositas 100 y el banco presta 1000 a partir de esos 100 porque tiene un encaje de 10%. Pero antes de la creación de los bancos centrales, tú tenías, caso de Estados Unidos, hay una gran discusión con todo este tema. Hay gente que dice que son tonteras, hay otra gente que dice eso es 100% así, yo la he seguido esa discusión. Bueno, pero tú tenías, la Reserva Federal se crea en el año 1913-1914, empieza a operar. Y tú tenías un sistema de padrón oro en que los bancos competían. Entonces, si tú no confiabas en tu banco, tú le pedías, a ver, deme el oro que supone que decía, o la plata, que se supone que tenía de respaldo el billete que te pasaban, que era un certificado, y decía textualmente redeemable, redimible, en tantas onzas de oro o de plata, en realidad. Tal cual. ¿Ya? Entonces tú tenías un mecanismo de control. El banco no podía emitir crédito, porque con eso lo que hacía era tener una base de liquidez demasiado grande circulando en relación a la reserva metálica que la respaldaba. Hasta que JP Morgan decide y encuentra que, esto no nos permite maximizar nuestra utilidad. Y lo que hicieron fue lo que nosotros... Y diseñaron un sistema dentro del capitalismo para... No, pero es que claro, pero eso lo dice Adam Smith en La riqueza de las naciones. Los capitalistas no es lo mismo que el capitalismo. Los capitalistas son grupos de interés que se juntan muchas veces a conspirar en contra del público para ver cómo se llenan los bolsillos, piensa todos los demás. Y esa es una realidad que los liberales siempre hemos denunciado. O sea, lo peor que te puede pasar, la mejor indicación de que una legislación viene mal es cuando los grupos de interés afectados por la legislación están felices con ella, yo creo. Porque ellos hacen el lobby para beneficiarse. Entonces tú puedes tener un sistema, el crony capitalism. Recomiendo a todo esto el documental de Robert Reich en Netflix, Saving Capitalism. Bueno. Porque Robert Reich es de centroizquierda, no es un economista, pero y trabajó con Clinton. Con Clinton fue secretario del ministro del Trabajo. Está en Netflix, efectivamente, cómo salvar al capitalismo. Y en el fondo lo que él dice, oye, aquí hemos creado un sistema que los grupos de interés, de lobby, de todo tipo, se han llevado las regulaciones para la casa y con eso se han redistribuido rentas enormes
para su bolsillo en perjuicio de todo lo demás. Pero lo interesante es que el mismo Reich dice, ese no es el capitalismo. O sea, el capitalismo es la creación de valor, la competencia, el libre mercado. No es que el Estado elija ganadores y perdedores. ¿Y por qué entonces, Axel, no estás tú discutiendo o peleando con, qué sé yo, a los Vigi, los que han generado ideología en torno justamente a lo que han hecho estas desregulaciones bancarias, estas cosas? ¿Por qué en vez de estar peleando con la izquierda no estás peleando dentro de tu mismo grupo? Lo que ocurre es que esta es una cuestión tan establecida a nivel mundial que yo lo he hecho de partida. Yo con Hernán he conversado, pero ellos no son contrarios teóricamente, muchos de ellos, a la banca libre, que es un sistema que ha existido en la historia y que ha funcionado en Canadá, existió mucho tiempo y funcionó muy bien. En Chile funcionó, el sistema que mejor funcionó en la historia de Chile. Tú hablas con Rolf Luders y te lo dice. Fue la banca libre antes de la creación del Banco Central, pero claro, los políticos después se metieron para romperlo, para financiar la guerra. Pero ese sistema funcionó y ellos técnicamente no son contrarios a eso. Ahora, lo que pasa es que ya teniendo este sistema que tenemos, que es el de la reserva fraccionaria, con Banco Central, con monopolio del Estado de la moneda, te dicen entonces que funcione con esta y estas reglas. Por ejemplo, un encaje alto para los bancos, para que el sistema sea sólido y todo lo demás. Pero esto es a todo nivel, esto está en todo el mundo, este sistema. Entonces es muy difícil y casi que quedas... Y hay economistas serios que critican este sistema. O sea, yo tengo millones de papers y millones de libros sobre esta cuestión, pero nadie se atreve a decir de frentón cambiemos la cuestión porque quedas como un outsider. O sea, quedas como el que está predicando en el desierto hablando lecera, ¿te fijas? Y esa es la razón por la cual esto está casi fuera del menú de la discusión. Aunque en Estados Unidos hay algunos esfuerzos por cambiar el sistema, pero es muy difícil, Fernando, por lo que decía Alan Greenspan en un artículo del año 66. Alan Greenspan era contrario a la banca central y partidario del padre oro, y él decía, los estados necesitan controlar el sistema monetario porque es la forma de financiar el gasto. Pero mira cómo terminó Alan Greenspan, man. Terminó siendo un baboso de la desregulación y no pudiendo hacer nada para parar la media crisis de hecho, en parte fue responsable él, porque él bajó las tasas de interés artificialmente y generó la burbuja, en parte él. Entonces, pero es interesante ver que incluso personajes como ellos, antes de estar en el poder, digamos, del Banco Central y todo, eran muy críticos y querían otro sistema. Entonces, ahí hay un tema pendiente. Y yo creo, voy a terminar con esto, que se va a venir otra crisis financiera no mucho tiempo más. Una crisis financiera colosal como la del 2009 o tal vez peor. Y ahí realmente vamos a tener que empezar a repensar todo esto, porque el mundo no puede, y en eso tú tienes toda la razón, y yo lo comparto, y los economistas clásicos estarían de acuerdo, no puede vivir a punta de crédito, tiene que vivir a partir de la producción. No se puede consumir más de lo que se produce. Axel Kaiser, bueno, tu libro ya está disponible en todas las librerías, El Papa y el Capitalismo, y que es bien interesante, por lo menos yo no lo he terminado, pero lo voy a terminar, lo preparé para no alcancé, la verdad, de terminarlo con el sueño que tenía. Ahora en las vacaciones. Ahora en las vacaciones. Pero es interesante ver cómo se contrasta una llámalo tú, discurso, una oratoria, un argumento que tiene una raíz profundamente espiritual en algún caso, tiene historia en otros casos, y tiene una realidad constante y sonante con un sistema que es el que predomina en el mundo. Bien interesante, por lo menos, plantear la idea. Muchas gracias, Kaiser. Gracias, Fernando, por la invitación. Volvemos.